Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, lo calculamos fríamente, porque hoy es homenaje a Kirk Douglas. Sí. Conste que la habíamos programado ya hace como un mes, pero bueno, es una película muy larga, entonces voy a hacerles un comentario muy breve y ya después llega con nosotros el doctor Valadez, pero algunos datos que son muy interesantes. O sea, estamos ante una de las grandes últimas producciones, de esas gigantescas, con un super reparto, ¿verdad? Tenemos al propio Kirk Douglas, tenemos a Tony Curtis, grandes actores como Laurence Olivier y Jan Simmons, Charles Lofton, Peter Ustinov en papeles, y es una gran producción. Para que tengan ustedes una idea, se tardaron 14 meses en hacerla, en rodaje, 1 año, 2 meses. Es una película que costó $12 millones y estaba presupuestada originalmente en 6 millones, se les fue al doble. Y se la jugaron, porque si no resulta, pues se acaba, es producción del propio Kirk Douglas con Universal, y se hubiera acabado la carrera de Kirk Douglas como actor y como productor. Afortunadamente les fue muy bien, fue una película muy bien recibida, ganó 6 Óscares, básicamente todos los Óscares técnicos, fotografía, dirección de arte, Peter Ustinov, y ya para la memoria, esta película inaugura el Cine Diana. El Cine Diana de Reforma es una producción de 60, en 62 se estrena en México, en el Cine Diana, y sube el precio. ¿Se acuerdan que durante muchos años el precio estaba a 4 pesos, sube a 8 porque era un cine ya grande, y se inaugura con esta película, Espartaco, y tiene mucho éxito y dura bastante tiempo en el Cine Diana. Es una película épica, es una película de un director, Stanley Kubrick, que yo les diría que es su única película no personal. Es decir, es una película donde él no organiza el guión. En el guión hay otro dato muy curioso. Durante los años 50, sobre todo, hay lo que se llama el macartismo, que era digamos, es la época de la posguerra, con toda la cuestión de la tirantez entre la Unión Soviética, todavía Unión Soviética, y Estados Unidos, y había toda esta cuestión del espionaje, de lo que se llamaba la Guerra Fría. Entonces había un personaje nefastísimo que se llama McCarthy, un legislador, que genera una serie de acusaciones contra gentes de los gremios, acusándolos de comunistas y de que eran antiamericanos, y en el cine esto pega mucho. Se hace la famosa lista negra, que eran directores, escritores que tenía yo no les diría que comunistas, simplemente con que fueran liberales, a la lista negra. Y entonces el autor del guión de esta película, porque está basada en una novela de Howard Saiz, el autor del guión estaba en la lista negra, se llamaba Dalton Trumbo, es el guionista, pero no podía aparecer. Es decir, Dalton Trumbo durante los años 50, antes de Espartaco, aparecía con un seudónimo, Richard Rich, algo así, porque no podía poner su nombre, porque estaba prohibido, digamos, no lo podían contratar por la lista negra. Y entonces Kubrick, esta ya película de los 60, pone el nombre de Dalton Trumbo como el autor del guión, no lo esconde, y es ya el final de esa prohibición. Fue muy valiente Kirk Douglas, porque en su momento pues, le hubieran dicho por qué usaba a un guionista que no podía utilizar por estar, digamos, marginado. Entonces, todas estas leyendas, por ejemplo, Kubrick, que siempre fue un director muy personal, muy autoritario, pues entraba en conflicto con la producción, porque como yo les decía, no es una película de Kubrick, es una película grande de estudio, de producción, y ya después Kubrick va a hacer películas maravillosas, como La Odisea del Espacio, como Lolita. Hay otra película que es donde conoce a Kirk Douglas, que me gusta mucho, que se llama, en inglés es Paths of Glory, algo así como Senderos de Gloria, sobre la Primera Guerra Mundial, y cómo un militar que es Kirk Douglas está en contra de militares que mandan a morir a los soldados. Muy buena película,
ahí conoce a Kirk Douglas y Kirk Douglas lo invita para hacer la dirección de esta película Espartaco. O sea que vamos a ver una de las últimas películas grandes, épicas, yo les diría que al nivel de Lawrence de Arabia o de Ben-Hur, que son películas con mucho presupuesto, mucha producción y que es el cine de los grandes estudios. Justamente aquí vamos a ver una ruptura, porque a partir de los años 60 empiezan a disminuir los estudios de Hollywood y empiezan a surgir productores independientes como Francis Ford Coppola con Los Padrinos, Martin Scorsese, y vamos a dejar, y se quedan atrás la época de los grandes estudios. Entonces vamos a ver una de las últimas películas épicas y yo creo que les va a gustar mucho. Espartaco, que se refiere a la rebelión de este esclavo que pasa entre 71 y 73 antes de Cristo y que levanta, hay una sublevación de los esclavos contra la República Romana. Les va a gustar mucho y después la comentamos. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro nuevo ciclo.